Vamos a hablar sobre la bendición de regresar al Señor. Dice Oseas capítulo 6, versículo 1 al 3, en la Nueva Versión Internacional. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida, y al tercer día nos levantará, y así viviremos en su presencia. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Eso dice Oseas capítulo 6. Simplemente para recordar, el nombre Oseas, su significado, significa salvación. Es la misma raíz en el hebreo para el nombre Josué. Josué también significa salvación. Oseas vivió 800 años antes de Cristo, y él coincide en su predicación, además de Amós e Isaías, también con Miqueas. Pero en este periodo de Oseas hubo una apostasía religiosa que de veras el Señor tenía que enviar un profeta para hablar duramente, no solamente a Judá, sino también a Israel. Estos 2 reinos estaban divididos, siendo un solo pueblo, pero estaban divididos y tenían sus propios reyes. Pero ¿cuál fue el problema, o en qué consistió esta apostasía? Bueno, que en lugar de confiar en Dios, de basar su confianza fuertemente en el Señor, los líderes de Israel basaron su confianza en Asiria y en Egipto, y trataron de comprarlos con regalos. O sea, sentían tanta necesidad de apoyo, que en lugar de buscar el apoyo en Dios, buscaron el apoyo en los reinos que reinaban juntamente con ellos. Pero para conseguir su favor, les dieron muchos regalos. Pero aunque conservaron la palabra Dios en su manera de desarrollar el culto, más bien lo dirigían a Baal. Muy parecido a las religiones del mundo, que hablan de Dios, pero cuando desarrollan su hablar de Dios no tiene nada. Así que Oseas pues tenía que hablar duro a Judá y sobre todo a Israel. Y alguien hizo la referencia que cuando usted lee el libro de Oseas, percibe en lo que él escribe una agonía en su persona. Por decirlo de otra manera, Oseas siente un malestar especial al ver a la nación totalmente separada de Dios. Y yo creo que los verdaderos líderes cristianos, cuando ven que los llamados creyentes comienzan a apartarse de Dios, comienzan a mostrar que no están interesados en las cosas de Dios, hermanos, esos líderes sufren. En el interior de su corazón hay una agonía.
y sus oraciones para los creyentes es de veras una oración de tristeza, de grito interior al ver la situación en la que estos se encuentran. Oseas sentía eso, miraba al pueblo, miraba lo que estaban haciendo. Sí celebraban un culto a Dios, pero más bien estaba dedicado a Baal. Baal era un dios de aquellas regiones. Aún los filisteos lo adoraban. Imagínense a los israelitas hablar de Dios, pero doblegarse ante los ídolos. Oseas lo sentía profundamente dentro del alma, dentro de su corazón. Él sentía que de veras esta gente estaba necesitando una exhortación dura, severa, directa, para hacerlos cambiar. Por eso es que Oseas utiliza su tragedia personal para enseñarle al pueblo lo que Dios quiere de su vida. ¿Y cuál fue su tragedia? Bueno, su tragedia fue que se casó con una mujer que no lo amaba, que se acostaba con otros, pero Dios le ordena que tiene que seguir con eso para enseñarle al pueblo la razón de por qué Dios está tan enfadado. Casi le está diciendo, se han prostituido siguiendo dioses falsos, y yo me siento totalmente molesto porque me han dejado de lado. No es una gran cosa, no es un motivo de aplaudirnos por separarnos de Dios. Si nos apartamos de Dios, tenemos que sufrir las consecuencias. El no cumplir con los mandatos del Señor que están en su palabra, hermanos, eso es una afrenta para el Señor. Por eso no debemos de descuidar la lectura, porque en muchos hogares la Biblia permanece cerrada día tras día. A veces ni el domingo le echamos mano de ella. Bueno, eso habla de una condición espiritual que nos debe de preocupar, de una situación que de veras al Señor le duele y nos debe de doler también a nosotros. Así que Oseas utiliza su experiencia. Además de eso, la esposa tuvo tres hijos. Muchos piensan que 2 de ellos sí eran de Oseas, menos la muchacha no, parece que era de otro. Entonces Dios le ordena, les vas a poner nombres, y los nombres tendrán un significado especial. El nombre Jezreel, Lo-Ruhama y Lo-Ammi, que tiene que ver pues con la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Y nosotros debemos de saber, pues hermanos, que las consecuencias de nuestro pecado no se van a hacer esperar, nos pueden llegar. Muchas de las cosas que nos ocurren totalmente negativas, yo creo que debemos de analizarlas, el por qué nos están pasando esas cosas, por qué nos están ocurriendo esas cosas. ¿Habrá algo allí en nuestro interior que nos hace ver que estamos apartados de Dios? Bueno, analicémonos. Oseas tenía que manifestar un amor especial para su esposa, aún haciendo lo que estaba haciendo, tenía que tener
un amor especial. Y eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Que pasa lo que nos pasa, Dios tiene un amor especial. Que no nos ocurran más cosas no es porque somos astutos para ocultarlo, sino más bien por la misericordia de Dios, que Él no permite aquellas cosas que podrían destruirnos, sino que el Señor tiene mucha paciencia. Pero hermanos, no debemos de abusar de la paciencia de Dios. No debemos, no hay que hacerlo. La primera cosa que aprendemos aquí en estos versículos es que el pecado trae consecuencias desastrosas. Israel mismo reconoce, Oseas se lo da a conocer, que por su pecado ellos serán hechos pedazos. En Oseas 5:14 dice: yo seré como un león para Efraín, como un cachorro para Judá. Y luego dice: y yo mismo los haré pedazos. Pero también dice: pese a eso, el único que puede sanarlos es Dios. Cuando nos hemos apartado del Señor, hermanos, por más difícil que sea esa situación en la que estamos, tenemos que recordar que solamente hay uno que entiende nuestra situación en la que estamos, en nuestra caída en la que estamos, y ese es Dios. Él conoce eso y nos tiene, como dije hace un rato, tanta paciencia y tanta misericordia se manifiesta en el Señor. Es una gran verdad. Dios luchó con su pueblo para hacer de ellos una gran nación. Todo el desarrollo del pueblo, desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida, y luego la repartición de las tierras como Dios les ordenó, más todo lo que estuvo sucediendo, Dios lo hizo para que fuesen una gran nación. Hermanos, es lo mismo hoy en día. Estamos aquí porque Dios quiere hacer de nosotros un gran pueblo. No se nos debe de olvidar. Un pueblo temeroso de Dios. Un pueblo que ama al Señor, pero al mismo tiempo le tiene un temor especial. Porque, hermanos, si nuestro pecado no se confiesa y no nos arrepentimos, Dios va a hacer lo que Él desea hacer. La palabra dice que el pecado tiene como consecuencia la muerte, o sea, la separación, la caída, el postrarnos hasta la misma tierra, porque queriendo salirnos con nuestro capricho, Dios dice que esto no es posible. Somos sus hijos y Dios quiere que actuemos como verdaderos hijos. Que no se nos olvide esa lección. Tanto hombres como mujeres, tanto jóvenes como adultos. Dios quiere un pueblo que de veras manifieste lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nuestro devocional diario, o sea, el leer la palabra todos los días, el orar a Dios mientras estamos leyendo la palabra, nos ayuda a meditar en la situación que estamos en ese momento, no del pasado, el pasado queda atrás, sino en ese momento, cómo estamos delante de Dios. Es bueno checarnos eso. ¿Cómo estamos ahorita en este momento delante de nuestro Dios? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Y acordarnos que si hemos pecado, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo como el que
interfiere para ayudarnos, porque dice la Escritura que si pecamos, Él es nuestro abogado. Y Él dice que va a luchar porque nosotros cambiemos nuestra vida y que Dios haga lo que tenga que hacer, como darnos una bendición especial, porque nuestra relación con Dios no puede quebrantarse. No debemos darnos el lujo de quebrantar nuestra relación con Dios. Debemos de luchar. Una simple lectura no es suficiente. Un estudio dominical, hermanos, no es suficiente. Aunque haya buenos materiales que podemos conseguir ahora por el internet, hermanos, no es suficiente. Cada quien en lo particular tiene que hacer su propio estudio de la palabra de Dios para darse cuenta cómo está su relación con el Señor, cómo está su corazón delante de Dios. Que nada nos aparte de eso, porque de veras, hermanos, vivir así y vivir toda la vida, hermanos, eso es un desastre completo. La otra cosa que vemos en este estudio habla sobre la palabra de ser levantado. El ser levantado es una bendición especial de Dios para nosotros, que viene como consecuencia del perdón. El texto del versículo 2 dice: después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Este texto no tiene nada que ver con la resurrección del Señor Jesús. No tiene nada que ver con la persona del Mesías. Tiene que ver con la situación del pueblo, de usted y de mí, que necesitamos nosotros entender cómo nuestra relación ha sido quebrantada y necesitamos ser perdonados. Tenemos que rogarle a nuestro Dios que nos perdone, y hay que hacerlo todos los días. Esto no es de un día a la semana o un día al mes, esto hay que hacerlo todos los días. Hermanos, tenemos que repasar una y otra vez a ver cómo está nuestra situación. Dice Oseas capítulo 11, versículo 1, también en la nueva versión internacional. Dice: desde que Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces el Señor claramente pues habla de esto, de cómo Dios nos bendice, el ser de veras perdonado. Estamos caídos completamente, pero el Señor nos ayuda, nos da su mano de amor, de misericordia, y al ver nuestro dolor, al escuchar nuestra confesión, Dios toma su mano fuerte y nos levanta, nos sacude a levantarnos para darnos cuenta dónde hemos estado tanto tiempo separado de Dios. Y hermanos, podemos estar en una buena casa, podemos estar sentados en buenos muebles, pero espiritualmente estamos caídos, y eso tiene que arreglarse. Esa situación tiene que arreglarse, y tenemos que pedirle a Dios que nos perdone, porque claro está que nos ama, y no es un amor fingido, ni es un amor mezclado, ni es un amor débil. Es el amor de Dios. Muchos dicen que el amor que más se asemeja al de Dios es el de la madre. Yo digo que ni el de la madre se asemeja, porque el amor de Dios es un amor perfecto. Ese es un amor perfecto, va mucho más allá
de lo que nosotros imaginamos y suponemos, pero puede imaginar nuestra caída cuando hemos pecado delante de Dios. ¿Cuán dura ha sido? Hasta el suelo hemos ido a dar, pero estando ahí en ese lugar, nos hemos dado cuenta de nuestra situación, hemos clamado a Dios, le hemos pedido al Señor Jesucristo que interceda por nosotros, y hermanos, ahí donde estamos caídos, el Señor nos levanta para volvernos a colocar donde debemos de estar, para continuar adelante, porque estamos aquí, hermanos, para seguir adelante y que Dios nos ayude. Puede ser que este pasaje hiciera una referencia a Jonás cuando estuvo en el vientre después del pez. Puede ser que también este pasaje lo tomó Pablo para poder expresar el asunto de ser levantado para permanecer triunfante en la resurrección, porque así lo dice la Escritura, que Cristo resucitó al tercer día según las Escrituras, y puede ser que esto ayudó bastante, pero debemos nosotros de saborear ese momento. Cuando Dios perdona nuestros pecados, hermanos, todo cambia. Cuando Dios perdona nuestros pecados, cuando Dios nos restaura a que regresemos a la vida donde habíamos estado, nos damos cuenta que gran privilegio de veras tenemos de contar con el Señor Jesús, para que Él nos ayude a seguir adelante. Y termino diciendo aquí, dice el versículo 3, conozcamos al Señor y vayamos tras su conocimiento. Necesitamos, Oseas nos enseña que nuestra relación con Dios sea sincera, sea personal. Mi relación con Dios me ayuda a mí, pero no ayuda a los demás. Les ayuda en un sentido de que cuando ellos escuchan mi experiencia y cómo Dios me perdonó y cómo Dios me levantó, la gente se motiva a hacer la misma cosa, buscar a Dios de veras y saborear su relación con el Señor. En Oseas 13, el versículo 4, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. O sea, esa palabra de conocer lleva este complemento. No es un simple conocimiento de saber que Dios existe, sino es un conocimiento de saber que Dios existe, pero que yo hago todos los días el propósito de conocer al Señor más y más. El pueblo tiene que tener un deseo sincero de relacionarse con Dios. La palabra conocer en el Antiguo Testamento daba la idea del conocimiento que tiene el esposo de la esposa cuando tiene su relación marital. O sea, un conocimiento. Él conoce a ella, ella conoce a él. Por eso Oseas habla cuán separados estaban de Dios, porque al estar con dioses falsos estaban dejando de lado lo principal. Y ahora Oseas le está diciendo que tienen que cambiar completamente,
Conocer al Señor es tener una relación íntima, no física, íntima, espiritual, porque quien realmente nos conoce como lo que realmente somos es Dios, nadie más. Ni siquiera en ese caso el esposo conoce a la esposa y viceversa. Pero a Dios no se le escapa. Todos los pensamientos que tienen los seres humanos, así sean hombres o sean mujeres, Dios sabe de ellos y Dios nos tiene que ayudar constantemente. Oseas y otros escritores bíblicos usan el matrimonio como una manera de explicar cómo debe de ser ese conocimiento que tenemos de Dios. Por eso el conocimiento que tenemos de Dios, hermanos, no se logra en un culto, no se logra en un simple devocional. Eso se va desarrollando constantemente, vamos avanzando en la vida cristiana. Dice Isaías 62:5, como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Y en Apocalipsis 21:2, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Este conocimiento íntimo, hermanos, es peculiar en la verdadera iglesia de Dios. Por eso el Señor dice que la iglesia es su esposa, porque mantiene un conocimiento especial del Señor. Dios es tan confiable como el sol y trae bendiciones abundantes como las lluvias. En Palestina, la mayoría de las lluvias ocurren entre principios de diciembre y principios de marzo. Las lluvias de invierno llegan al principio de este periodo en el otoño para ablandar la tierra para la siembra. Las lluvias de primavera, algunas veces llamadas lluvias tardías, son aguaceros que vienen en marzo a mayo para fortalecer las cosechas. El verano es casi seco, por eso la lluvia se necesita ansiosamente y se aprecia como una gran bendición. Dice la Escritura, hermanos, que nuestra relación con Dios es tal que el Espíritu de Dios que habita en nosotros correrá como ríos de agua viva. O sea, a eso tiene que ir. De repente en las reuniones religiosas que tienen música muy movida, hay gritos y aplausos por todas partes, y cuando la gente sale de ahí dice que presenciaron la lluvia de Dios. Hermano, no se refiere a eso. Se refiere a lo que usted y yo podemos hacer cada día de nuestra existencia. A levantarnos. Mañana, levantarnos temprano, la primera cosa, tenemos que acudir en la oración a nuestro Dios para estar preparados para el día, porque no sabemos las cosas que van a ocurrir, ni sabremos en qué cosas seremos tentados. Y tenemos que estar fortalecidos para cuando la tentación llegue, para cuando la prueba se manifieste, para no hacer cosas equivocadas. Cuando la muerte llega inesperadamente y no estamos preparados, hermanos míos, podemos correr como locos
fuera de nuestra casa, gritando por todos lados por la experiencia que hemos tenido. Y ha sido una experiencia triste, dolorosa, ciertamente, pero aún en esos casos tenemos que permanecer fieles a Dios, con la confianza que aún en esos detalles Dios realmente conoce la situación en la que estamos pasando. Sí, vamos a tener que llorar y mucha lágrima saldrá de nuestros ojos por aquellos que partieron antes que nosotros. Pero qué curioso, entre más lloramos, más la paz de Dios invade nuestros corazones. Para Dios es muy importante mantener una relación especial con su pueblo. Somos su pueblo, no se nos olvide. Tanto Judá como Israel era solo un pueblo. Aunque ellos no lo entendieran, pues se comportaban como dos naciones distintas. La gran lección le llegó primero a Oseas, no se nos olvide, a quien Dios le ordena casarse con una prostituta, tener hijos de ella, ponerles nombres que manifestarán la condición del pueblo, porque el pueblo se había prostituido siguiendo a dioses falsos. La idolatría en todas sus formas es similar al pecado de prostitución. Pero en Jesús somos un pueblo de reyes y sacerdotes para dar a conocer la misericordia de Dios. Él perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos y nos apartamos de ellos. Siempre que pecamos, nos sentimos muy mal haber pecado delante de Dios. Pero conforme vamos avanzando, vamos entendiendo cuán diferente es la vida cristiana de la que no lo es. Así que Dios nos ayuda, hermanos, en nuestras propias situaciones, cada quien pensando en sí mismo, y ver cómo Dios nos puede ayudar en cualquier situación en la que nos encontremos después. Que el Señor siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Señor bendito, te damos gracias por los cuidados que has tenido para con nosotros en medio de cada situación en la que nos hemos encontrado. Señor, reconocemos nuestro pecado delante de ti. Reconocemos que a veces nos alejamos, a veces conscientemente, otras veces inconscientemente, pero al final de cuentas nuestro pecado nos alcanza. Señor, síguenos ayudando a reconocer cuando las cosas andan mal y prepáranos para cada día, para enfrentar las cosas con tu ayuda y con tu dirección. Bendice a cada familia que aquí está representada. Bendices a nuestros hermanos en sus respectivos trabajos, también a nuestras hermanas. Bendice a los maestros que hoy festejan su día. Lo mismo para los maestros de la escuela dominical. Bendícelos grandemente. Gracias pues, Señor, por todas las cosas. Llévanos en paz a nuestras casas. Cuídanos, protégenos y ayúdanos para regresar la próxima ocasión y seguir alabando tu nombre en grupo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.